¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy la doctora Bere, endocrinóloga pediatra. Y hoy vamos a platicar sobre el ciclo menstrual de las adolescentes. Cómo empieza, qué pasa y sobre todo por qué podemos tener alteraciones los primeros años a partir de la primera menstruación. Pues bien, primero vamos a explicar qué pasa en nuestro cuerpo durante la menstruación. Es importante saber que desde que nacemos ya tenemos en nuestros ovarios, las mujeres, los folículos que vamos a tener durante toda la vida. De hecho, poco a poco vamos perdiendo folículos. A la mitad del embarazo perdemos. Cuando nacemos, las niñas tendremos aproximadamente 2 millones de folículos. Y ya cuando llegamos a la vida de adolescentes, ya vamos a tener como medio millón. Fuimos perdiendo folículos. ¿Qué son los folículos? El ovocito es el que finalmente va a ir madurando hasta convertirse en óvulo, pero primero es un ovocito pequeño y va a estar envuelto por una capa que se va a llamar folículo. Toda esta capa es la que va a permitir que vaya madurando, que produzca varias hormonas, y esto es poco a poco durante el ciclo menstrual. Pero entonces nosotros vamos a nacer con estos folículos, que son muchos folículos, con ovocitos adentro que son inmaduros y que con el estímulo hormonal que se da en la adolescencia, entonces van a empezar a madurar para tener todo nuestro ciclo como comúnmente lo tenemos. ¿Qué pasa durante la adolescencia? Bueno, las hormonas, hasta este momento, las hormonas sexuales femeninas van a estar dormidas. Primero es importante conocer qué pasa en nuestro cuerpo durante estos ciclos. Pues bien, el eje primero la señal empieza desde arriba de nuestro cerebrito en el hipotálamo. Del hipotálamo llega la señal a la hipófisis, que es en forma de pera, y ahí estimula a dos hormonas. Estas dos hormonas se llaman LH y FSH, así se llaman. Y su función es ir a despertar al ovario para que él madure, produzca otras hormonas y se lleve a cabo todo nuestro ciclo menstrual. Estas dos hormonas LH y FSH van a ir a actuar aquí a mis ovarios. Entonces, la primera que va a actuar es la FSH, esta que ponemos aquí de color rojito. La FSH va a ser la encargada de hacer que mis folículos empiecen a madurar. Vamos a producir estrógenos gracias a este estímulo. Viene aquí a actuar sobre el ovario, produce estrógenos en los folículos y entonces tenemos una fase folicular en mi ovario, en donde mis folículos, gracias a esta hormona que es FSH, va madurando, va produciendo estrógenos, y esto al mismo tiempo adentro de mi útero va haciendo que el endometrio prolifere. Es una fase proliferativa dentro de mi endometrio, y aquí es una fase folicular. Entonces empiezan a subir los estrógenos y esto va a hacer que empiece a madurar. Van a empezar a estimularse varios folículos, pero solo uno es el que va a alcanzar a madurar. Entonces es gracias a estos estrógenos que empieza a producirse de los folículos que después viene un pico de LH. Esta otra LH en el día 14 más o menos es cuando tiene estimulación, y esta va a ser la encargada de la ovulación. Finalmente va a haber uno que va a ser el dominante, un folículo que logró madurar el ovocito, va a ser el que domine y se va a producir la ovulación gracias a este pico de LH en el día 14. Entonces, la primera fase del ciclo, encargada de los estrógenos y de FSH, va a ser la fase folicular, y es una fase en donde podemos tener alteraciones que va del día 1 al día 14. Casi nunca es constante esta primera fase del ciclo, pero una vez que viene el pico de LH en el día 14 y que se da la ovulación, entonces ahí sí es una fase que vamos a tener generalmente estable. Del día 14 al día 28, ahí no hay alteraciones menstruales porque ya se dio el pico de ovulación. Y entonces viene esta segunda fase, tanto en el útero, que este endometrio que se fue engrosando ahora va a pasar a una fase secretora. Y aquí en el ovario vamos a tener la segunda fase del ciclo, que va a ser la fase lútea. ¿Qué es esto? Pues ya vino el pico de LH aquí, se produjo la ovulación. ¿Se acuerdan que el ovocito estaba envuelto en un folículo? Ese folículo involuciona, se hace pequeñito y se forma lo que se llama cuerpo amarillo o cuerpo lúteo. Este cuerpo amarillo es encargado de producir progesterona. Y esta progesterona
poco a poquito va a ir haciendo también todos mis cambios en el endometrio para prepararme para el sangrado menstrual. Entonces, más o menos empieza a bajar esta como descarga hormonal por ahí del día 23, 24 hacia el día 28, y entonces esta deprivación hormonal va a hacer que finalmente se me descame el endometrio y salga el sangradito por vagina. Esto es lo que pasa hormonalmente en el ciclo menstrual. Esto lleva un proceso de maduración desde el hipotálamo, la hipófisis, los ovarios. Entonces, el ciclo menstrual normal, vamos a decirlo así, es un ciclo que dura entre 28 y 35 días en todas las mujeres. Es muy importante decirle a nuestras pequeñas que no tienen que menstruar, por ejemplo, todos los días 2 o 3 de cada mes, ¿no? Son muy pocas las personas, las mujeres que son como relojito y que menstruan cada 2 o un día exacto del mes. Puede variar una semana antes, una semana después, porque mi ciclo tiene esta variación entre 28 y 35 días, siempre y cuando no pase más o menos tiempo de esto. La pérdida que tenemos durante este ciclo menstrual va entre 50 a 120 mililitros de sangre, no para que nos cause anemia, y la duración del ciclo va entre 2 días hasta 7 días. Eso es lo normal que esperamos de los ciclos menstruales. Pero al principio las niñas que empiezan a menstruar pueden tener alteraciones en estos ciclos menstruales. Pueden ser alteraciones en el ritmo, es decir, que menstruen cada 15 días o cada 90 días. Pueden ser alteraciones en la cantidad, es decir, que menstruen más de estos 120 mililitros, que tengan un sangrado excesivo, 200 mililitros, y además que menstruen más días, ¿no? Por ejemplo, que menstruen 15 días y estén sangrando. Entonces, estas alteraciones menstruales pueden ser, la primera causa va a ser por inmadurez del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Esa es la primera causa por la cual las niñas, los 2 primeros hasta 3 años después de la primera menstruación, pueden tener alteraciones en su ciclo. Sin embargo, es importante saber que algo más no puede estar pasando ahí. Si están sangrando mucho, pueden perder mucha sangre y hay que ayudarles, hay que darles tratamiento. Otra causa por las cuales las niñas pueden tener estos ciclos anormales o irregulares más bien, es porque pueden ser ciclos anovulatorios. ¿Qué sería un ciclo anovulatorio y por qué entonces pasaría? Ya que explicamos esto, ¿se acuerdan que había un pico de LH en el día 14 encargado de que se salga de aquí el ovocito maduro y se dé la ovulación? Como tenemos las niñas que acaban de empezar a menstruar esta inmadurez de su eje hipotálamo hipoficiario ovario, entonces no se alcanza a dar este ciclo, o sea, no alcanzan a tener este pico de LH. Tuvieron un primer pico de FSH que fue a estimular los folículos, produjeron estrógenos, empezó a madurar aquí mi endometrio, pero al día 14 no hubo pico de LH y entonces no va a haber ninguna ovulación, no sale ningún ovocito de aquí del folículo. Y entonces, ¿se acuerdan que para que esto se desprenda y sangremos y todo, tiene que haber esta ovulación y que luego el cuerpo amarillo que se iba involucionando produzca progesterona? Como no hay nada de esto, no hay cuerpo amarillo, no hay progesterona, pues entonces sigue habiendo mucho estímulo de FSH y de estrógenos durante todo el ciclo, y entonces mi endometrio se hace cada vez más grande, más grande, más grande, prolifera, prolifera, y no hay nada que lo detenga, nunca pasa a la siguiente fase. Y entonces, pues estas chiquitas, cuando esto ya se desprende finalmente, es mucho sangrado, desprenden mucho de ese endometrio proliferativo y no hay progesterona que pare esto, ¿no? Entonces, esa es la causa por las cuales muchas niñas tienen sangrados excesivos y de larga duración al principio de su menstruación por estos ciclos anovulatorios. No hubo óvulo, no hubo ovulación, no hubo progesterona, no hubo nada que detuviera el sangrado y siguen sangre y sangre y sangre. Entonces, bueno, es importante revisar a estas pequeñitas justo para ver cuáles son, si es solo inmadurez, si está teniendo ciclos anovulatorios o si ya tenemos alguna otra clase de alteración menstrual. También es importante ver pues alteraciones en su coagulación, si están haciendo mucho ejercicio, si su alimentación es adecuada. Hay muchas cosas que como médicos tenemos que ver en estas alteraciones menstruales, pero es importante que ustedes platiquen con sus pequeñitas, que sepan cuál es lo normal, cuándo ya no se consideraría normal,
como ellas están empezando a menstruar, no saben qué cantidad de sangrado es lo normal que deben de tener. Más o menos estos 50, 120 mililitros que mencionábamos, los primeros días es un sangrado un poco más abundante, ya para el tercero, cuarto, quinto día del sangrado debe de ser menor. Y el número de toallas es como contamos la cantidad de sangrado, ¿no? A lo mejor los primeros días un promedio aproximado es entre 5 y 6 toallas, pero si las chiquitas siguen en el día 10 usando 5, 6, 7 toallas, querrá decir que tienen un sangrado excesivo. Otra cosa importante a mencionar es el cólico. Los famosos cólicos o dismenorrea. La dismenorrea es justo este dolor antes o durante los ciclos menstruales. Debemos de ver la cantidad de dolor que tiene nuestra pequeñita. Si es un dolor, un cólico que es aceptable, es decir, yo puedo hacer mis actividades, puedo ir a la escuela, puedo ir a hacer ejercicio y se me calma a veces con analgésico, a veces a lo mejor con una bolsita de semillitas, con masajito en el abdomen, es un cólico que vamos a ir aprendiendo a ver qué tanto es en nuestras pequeñas. Pero si esta dismenorrea, este cólico, es muy importante, es discapacitante, es decir, me tira en la cama y el día de cólico no me puedo levantar, no puedo ir a la escuela, a pesar de tomar analgésico, no logro que se me quite, entonces tenemos que ir al médico porque hay que checar qué está pasando. Como un tip especial, mamis, platiquen con sus pequeñitas. Yo sé que esto es un tema que ahora lo abordan siempre en las escuelas, pero es mucho mejor hacerlo en familia. Tú como mamá, cuéntale tu experiencia a tu hija, platiquen para que ella sea algo esperado, normal y que no le tenga miedo. Hay que prepararla psicológicamente. Tengo muchas pacientitas que les puede causar pánico este tema, pero si nosotros como mamás en casa empezamos a platicarles, a explicarles que es un proceso normal, por qué se da, y ver lo que está pasando dentro de su cuerpo, ellas lo van a esperar y no les va a causar ningún tema de disconfort, de estrés. Entonces platiquen con sus pequeñitas. Si tienen alguna duda o creen que sus pequeñitas tienen alteraciones con su ciclo menstrual, no duden en acercarse a un endocrinólogo pediatra. Estamos para servirles. Esto es todo por hoy. Recuerda que soy la doctora Bere por una vida saludable y feliz.